De la mañana con 54 minutos, continuamos con más en la revista para hablar de las elecciones generales. Se ha modificado la fecha, serán el próximo 20 de octubre, ya no el 27 como se dijo en algún momento. Nos acompaña para hablar de los argumentos y las razones de esta modificación la presidenta del Tribunal Departamental Electoral, Sandra Kettels. Muy buenos días, bienvenida a la revista. ¿Cuándo y dónde se define esto? En realidad vamos a hacer algunas apreciaciones de tipo técnico, Gabriela. Hemos tenido recientemente 2 días intensos de trabajo en la ciudad de Cochabamba. Todos los vocales departamentales, la sala plena, técnicos, directores del Ceresi. Se puso en consideración de todo este personal que le he mencionado el tema de la fecha, pero no ha habido modificación. Fíjese usted que había solamente una fecha tentativa. ¿Ya? Entonces, el día de ayer efectivamente se ha mencionado esta fecha 20 de octubre luego de una serie de consideraciones. Se puso a consideración, me dice, pero ¿a pedido de quién? ¿Quién solicitó la modificación de la fecha tentativa? No es cuanto a quién solicitó. El Tribunal Supremo tiene la tuición por norma de señalar la fecha las fechas oficiales de elecciones. Pero en su momento ya se había hablado del 27. ¿Por como qué? Fecha tentativa. Exacto. ¿Por qué ahora deciden? Es que no había oficialmente una fecha. En este momento el Tribunal Supremo ha lanzado esta fecha del 20 de octubre en razón a que se han analizado algunos antecedentes de carácter técnicos y operativos. ¿Cuáles? Por ejemplo, no deja de ser importante el tema de que en Argentina y Uruguay tengan elecciones, por ejemplo, las mismas elecciones. ¿Pero por qué eso es impedimento? En Argentina son 160.000 votantes, compatriotas nuestros, que sufragan, por si acaso, en los mismos recintos, por un lado. El tema de la logística, por el tema de seguridad, nos complicaría un poquito las actividades. Se analizó asimismo posterior al 27 de octubre y nos topamos con el feriado del 2 de noviembre, Todos Santos. Pero las elecciones en Argentina, por ejemplo, para los residentes bolivianos, no es en la embajada, en los consulados, es muy aparte a la organización que ellos tengan para sus propios comicios, ¿no? No, le cuento de que dentro de la logística que se realiza en estos países son las mismas mesas, los mismos recintos que se utilizan en razón a la cantidad de habilitados. Como le digo, son 160.000 votantes, es muy grande la cantidad. ¿Qué porcentaje es eso en el universo de votantes para esa fecha? No manejamos porcentaje nosotros en el Tribunal Electoral. Sin embargo, considero que debe ser en lo que corresponde a este Tribunal Electoral Departamental. Hemos estado trabajando, por ejemplo, intensamente con el ISO electoral, que vamos a trabajar con el ISO electoral, y eso para nosotros es crucial porque hemos venido trabajando desde siempre. Fíjese que el domingo pasado hemos realizado elecciones, por ejemplo, una cooperativa. Este 26 de mayo ya tenemos señalado 4 referendos de cartas orgánicas: Mairana, Comarapa, San Juan, San Julián. ¿Y adelantar las fechas no les aprieta el trabajo entonces? No nos aprieta el trabajo porque tenemos ya la gente capacitada y preparada para el efecto, porque nunca hemos dejado de trabajar. Pese a que somos 24 funcionarios de planta del tribunal, es un equipo muy pequeño. Pero por ley tiene que haber 150 días desde el lanzamiento de la convocatoria hasta el día de las elecciones. ¿Se cumplen, existen esos 150 días y las elecciones son el 20 de octubre? Es correcto, así establece la norma, pero como le digo, son 4 días que estarían desfasados, por decir así, que técnica y operativamente a este tribunal no le afectan absolutamente nada. Se tiene toda la logística necesaria para realizar el mejor trabajo en las elecciones. Entonces no se estarían cumpliendo los 150 días, sino habría 146 días y la convocatoria se lanza hoy. Todavía no se ha lanzado oficialmente. No, que en realidad oficialmente se va a lanzar, creemos que en el mes de mayo. Es probable que el 27 de mayo se esté lanzando. Pero a partir de mayo tendrían que pasar los 150 días. Correcto, pero hay un detalle, es probable, tendría que hacerlo en realidad el Tribunal Supremo, tiene que plantear en todo caso una ley transitoria a la Asamblea Legislativa Plurinacional, correcto, que le permita esta modificación de pocos días. Si no, sería ilegal. Si no, estaría fuera de norma, es correcto esto, es correcto. Sin embargo, insisto, o sea, nosotros particularmente como órgano electoral departamental, y todos los departamentos además, no entramos al tema de cálculos políticos.
¿ya? Nosotros entramos a la parte operativa, ¿podemos o no podemos hacerlo el trabajo? Y finalmente, si así lo establece una norma que así va a ser, además de la convocatoria, que es nuestra obligación cumplir con las directrices del Supremo, tenemos que comenzar a trabajar. ¿Por qué no después? ¿Por qué no un domingo después a ese 27 que se estaba calculando? Si nos vamos a la letra muerta, los 150 días antes, estamos hablando del jueves 25 de octubre. Operativamente no corresponde hacerlo un día entre semana. Jueves no. Tendría que hacer el primer fin de semana. Efectivamente, la primera fecha que se analizó fue el 27 de octubre. Sin embargo, le he explicado los temas de las elecciones, por ejemplo, con importante participación de ciudadanos, que definitivamente no sería buena idea, puesto que perjudican las actividades de logística relacionado con el trabajo que se va a hacer. Pero le preguntaba, ¿por qué eligen un fin de semana antes y no un fin de semana después? Por lo que le he comentado. ¿Hay también elecciones después? No, el fin de después? semana después es 27 de octubre. No, después de esa fecha tentativa. Porque nos topamos con el feriado de Todos Santos. Además, si es que hubiera una segunda vuelta, entonces ya se retrasaría demasiado, fíjese el calendario, y a nosotros nos complica específicamente con el cierre contable. Entonces, operativamente, para nosotros como tribunal es muy complicado hacerlo posterior, cerca de fin de año. Bien, ¿qué toca hacer ahora? Entonces ya hubo esta reunión, ya se definió esta fecha. ¿Cuáles son los siguientes pasos de cara a las elecciones el 20 de octubre? En este momento estamos abocados a trabajar con el presupuesto para estas elecciones nacionales. Se nos ha otorgado plazo hasta este viernes al mediodía. Tenemos que considerar muy en detalle qué presupuesto vamos a necesitar en base a la magnitud de lo que va a significar este proceso. ¿Cambiaría mucho los datos, las características de una anterior elección? Aunque usted no crea, en Santa Cruz es impresionante cómo se modifica el padrón. En este momento, por ejemplo, vamos a llegar cerca a los 2 millones. Hemos iniciado con 1,5 millones. Entonces, ahorita tenemos ya 1.814.000. Estamos hablando de 48.000 jurados, imagínense. Es una cantidad exorbitante. Santa Cruz es una ciudad que definitivamente crece de una forma desmesurada comparada con otros departamentos. Generalmente se crece el 3%, nosotros nos vamos al 6% y siempre adelante. Bien, entonces definen presupuesto y después ya arman el calendario electoral. El calendario electoral se lanza junto con la convocatoria en el mes de mayo. Y a partir de ahí comienza a correr el calendario con 60 actividades que tenemos que desarrollar justo en las fechas señaladas. Perfecto. Muchísimas gracias por esta entrevista, la aclaración para todas aquellas personas que tenían la susceptibilidad de por qué se modifica esta fecha. Ya no será el 27 de octubre, como se dijo en algún momento, va a ser el 20 de octubre las elecciones generales. Continuamos con más.